Muy bien. Les voy a comenzar a comentar sobre lo que planteé mi trabajo final para, para, para recibirme como profesora de Tai Chi. Bueno, en primer lugar me centré mucho en el flujo del Chi, en la práctica, porque era lo que más me llamaba la atención a mí dentro de lo que es el desarrollo en sí de los movimientos y cómo eso va influyendo en nosotros, en nuestro cuerpo. Más que nada, en mi experiencia personal, eh, que lo que buscaba era bajar mucho la ansiedad que sentía en su momento, sentía de muchas contracturas. Entonces, cuando descubrí la práctica de Tai Chi, ahí fui conociendo un poco cómo es el flujo del chi en nosotros y qué es lo que significa el chi en nuestro cuerpo y cómo lo vamos integrando en las diferentes formas. Entonces, al principio les va a parecer tal vez que es mucho lo que les voy a ir diciendo o muchas de las cosas que hay que tener en cuenta para la práctica. Y sin embargo, a medida que vamos practicando, nos vamos dando cuenta que en realidad son cosas que las hacemos de forma cotidiana y que en realidad conocemos que es eso lo que estamos haciendo. Entonces, eh, los invito a eso, a seguir, por más que piensen que es demasiado, o que se hace mucha información o que les parece pesado, eh, tener en cuenta todos esos movimientos o toda esa teoría dentro de la práctica. Bueno, porque desde mi punto de vista considero que muchas veces es importante la teoría para aplicarlo luego en los ejercicios, entonces eh, puede parecer mucho, pero después con el paso del tiempo se van a ir dando cuenta que en realidad ya lo están ustedes, solo era necesario hacerlo consciente. Entonces, les voy a comenzar a hablar sobre eso, la práctica del Tai Chi y el flujo del Chi dentro de lo que es en nuestro cuerpo y lo que es la práctica. Les traje una frase que es eh, de uno de los profesores más conocidos, que a él le preguntaron una vez eh, por qué es importante estudiar el Tai Chi, porque no solo practicarlo, sino estudiarlo. Y su respuesta fue que la razón más importante es que cuando realmente nosotros comprendemos lo que es la vida, la podemos disfrutar porque tenemos la salud, tenemos el cuerpo físico y la preparación como para poder seguir disfrutando de nuestra vida en el tiempo. Entonces, en la práctica de Tai Chi Chuan, eh, yo me lo tomo hoy en día como un estilo de vida. Lo aplico en todos. Cuando me voy a sentar, presto atención cómo está mi pelvis, porque eso ayuda. Como paso muchas horas sentada, eso me ayuda, por ejemplo, a disminuir eh, la influencia que tiene la postura sobre las lumbares, y entonces eso ayuda a relajar todo el cuerpo. Lo tomo en cuenta también en la alimentación, como líquidos. Entonces no solo es la práctica, sino aplicar todo lo que las teorías conllevan en la vida cotidiana. Sería tener en cuenta todo antes, durante y después de la práctica. Y también conocer un poco cómo funciona la circulación del chi en nuestro cuerpo. Si bien a veces no es necesario entenderlo o saber específicamente cómo funciona, con el tiempo lo vamos comprendiendo, pero al menos saber que con la intención con la que nosotros hagamos la práctica, con la intención de mover la energía, eso ya se va haciendo en nosotros y entonces lo que nos ayuda es eso, es confiar en que la práctica está moviendo energía y algo en lo sutil que se está moviendo y que nosotros no nos damos cuenta, a veces no lo percibimos, pero saber que sí, que con esa intención lo vamos haciendo. Y, y bueno, y el conocer cómo es la práctica, conocer cómo es el flujo del chi, conocer cómo se hace la práctica en sí desde la teoría, también nos ayuda a que ese chi se vaya moviendo sin limitación. Y bueno, eso nos lleva al tener en cuenta toda la teoría, todas las prácticas que vamos haciendo, todos los elementos que vamos incorporando a la práctica, eso nos lleva a hacer una meditación en movimiento porque es un momento en que nuestra mente logra desconectarse porque tiene que prestar atención a tantas cosas, que nos ayuda a ir haciendo una meditación a medida que nos vamos moviendo, que nos ayuda a concentrarnos más en la práctica. Al menos es como lo veo yo desde mi experiencia.
y en lo que me ayuda a mí, porque voy haciendo la práctica y voy comprendiendo muchas cosas, porque me ayuda a desconectar un poco de la actividad mental que suelo tener durante todo el día, porque soy consciente de que tengo mucha actividad mental. Entonces me va ayudando mucho en este sentido. Generalmente lo practico durante la mañana, me levanto y lo primero que hago es hacer la calistenia y luego a la práctica de Tai Chi, entonces eso me ayuda a saber cómo me levanté ese día, me ayuda a entenderme cómo me estoy moviendo, entonces al saber cómo estoy puedo modificar algunas cosas que no quiero replicar después durante el día. Entonces, también te ayuda mucho en eso, en ir prestándote atención día a día en cómo estamos siendo nosotros en esos momentos. Y también soy reikista, o sea, aplico la terapia de Reiki y esto me ha ayudado mucho a tener más sensibilidad en las manos, si bien es algo que se persigue mucho en la práctica al hacer los movimientos y demás, pero me ha ayudado mucho a tener esa sensibilidad y a conectar más con esa energía que se necesita, o sea, conectar más con la energía universal, que es lo que el Reiki mayormente se centra. Entonces me ha ayudado mucho a fortalecer esa sensibilidad y a poder aplicar las terapias desde otro lugar a todos los consultantes. Y también en mi experiencia han mejorado mis reflejos, si bien siempre tuve buenos reflejos, pero han mejorado mucho, presto más atención, puedo, sí, se ha ampliado la visión, puedo dar atención a muchas más cosas. Entonces, eh, si bien no les voy a decir que mi práctica ha sido constante porque he tenido periodos de tiempo en los que no he podido hacer la práctica por cuestiones de salud y después de otras veces porque en la vida vamos priorizando otras cosas y lo he dejado de lado por un tiempo, pero mi cuerpo lo sentía que lo necesitaba, entonces he retomado y ahora vengo con una constancia mucho mejor, he aprendido a desarrollar esa constancia en la práctica, entonces eso me ha ayudado a notar que sí, que la práctica te colabora mucho en el día a día y que me ha ayudado a conectar mucho con el cuerpo, con soy todos los días, en, bueno, en eso de saber que cada día es distinto, que cada práctica es diferente, que, que vamos aprendiendo continuamente con la práctica, o sea, me ha ayudado a identificar que si me equivoco no pasa nada, que simplemente aprendo mucho más de la práctica porque eso me ayuda a corregir los ejercicios. Voy comprendiendo a veces cómo es el movimiento en sí, porque cuando lo voy haciendo, la mente que se resiste a los cambios, que se resiste a las cosas nuevas, entonces lo toma como algo que es muy difícil o como que no comprende lo que está haciendo, entonces el ir haciendo la práctica me ha ayudado mucho a mejorar esas cosas, si bien he tenido eh, siempre las correcciones que me ha hecho Rodolfo durante la práctica y demás, si bien me ha costado incorporarlas, pero las voy comprendiendo a medida que voy haciendo los ejercicios. Entonces eso también te ayuda a tener un mayor equilibrio, eh, como dice la teoría, en la parte física, mental y espiritual. Bueno, entonces cada práctica lo que hago es centrarme en el vacío absoluto o en el Wu-Chi cuando comenzamos la práctica. Entonces ahí pongo la intención en el día, qué es lo que quiero identificar, qué es lo cómo quiero hacer la práctica, o, o dejarme simplemente guiar, dejarme guiar en cómo estoy ese día y demás. Generalmente lo que hago es, hago la posición de Wuchi vacío, entonces ahí me quedo centrándome en ese momento unos segundos y luego de eso que viene el ajuste del chi, una vez que comienzo con la práctica, eh, voy intencionando ajustar el chi, ajustar los 5 elementos o los 5 movimientos, entonces ahí voy generando una práctica distinta y voy sintiendo distinta también la práctica. eh, Más que nada porque
Me gusta saber cómo estoy, me gusta saber cómo voy haciendo la práctica, me gusta saber cómo me despierto cada día y qué es lo que puedo modificar, qué es lo que no, qué es lo que elijo potenciar en ese día y qué no. Entonces, como sé que hay muchos movimientos que vamos haciendo desde lo sutil y que nosotros no somos capaces de percibir porque nuestra mente no es capaz de percibirlo, entonces eso es lo que me gusta hacer antes de comenzar la práctica, poner alguna intención o en cuanto a lo que quiero identificar ese día, cómo lo quiero hacer. Bueno, como les mencionaba, tener en cuenta los 5 elementos porque eso me ha ayudado mucho a regular todo lo que es mi funcionamiento de mi organismo, porque también antes de comenzar con la práctica, como sufría de mucha ansiedad, eh, a la vez tenía estrés, sufría de muchas contracturas, entonces ello me ha ayudado a identificar cómo todo esto influía en todo el sistema que tenemos en nuestro cuerpo, cómo los elementos nos van ayudando el tener equilibrados los elementos nos van ayudando a un buen funcionamiento de nuestros órganos. Y, entonces, por eso también los tengo mucho en cuenta al comenzar la práctica. O sea, el ir prestando atención a cómo voy haciendo los movimientos, qué es lo que voy sintiendo cuando voy haciendo los movimientos. Más que nada para eso, porque mi idea siempre fue estar en equilibrio, siempre cuidar el cuerpo físico, porque he sufrido mucho ese tipo de experiencias en mi vida, entonces bien, recién voy en la mitad de mi vida, podría decirse. Considero que son cosas que hay que prestarle atención desde temprano, porque eh, si queremos llegar a tener una vida saludable y estar y llegar a mayores con ciertas facilidades, es importante tener en cuenta todo este tipo de elementos, de movimientos, de energías, porque somos energía. Entonces, me voy centrando en este tipo de teorías para la práctica en cuanto al flujo del chi y el movimiento del chi que vamos haciendo a medida que vamos haciendo la práctica. Y bueno, también tener en cuenta la teoría del yin y el yang, que es nuestra fuerza vital, ¿no? Que es lo que consideran los chinos, de cultivar el chi durante la práctica, que es lo que somos chi, somos energía. Y bueno, entonces con la práctica del chi lo que vamos haciendo es eso, es cultivar nuestra energía, es ir cuidando nuestra energía. Entonces, conocer cuáles son las fuentes principales que tenemos de, de generar chi en nuestro cuerpo, aparte de la que ya tenemos innata, que sería la energía femenina y masculina, que es la energía que nos da vida. Entonces, después de qué otras fuentes podemos adquirir chi para cuidar nuestra energía vital, porque nosotros podemos, podemos decir que como los celulares tenemos nuestra batería diaria, entonces esa batería hay que cuidarla durante el día para no ir haciendo gastos energéticos excesivos que después nos van generando mucho cansancio, a veces sentimos que no llegamos al finalizar el día porque hemos hecho algún exceso de consumo de energía durante el día y eso lo vamos notando en el transcurso. Entonces, también me gusta ir prestando atención a todas esas cosas. Si bien parece mucho, pero con la práctica nos vamos dando cuenta que en realidad eso nos va haciendo sentir bien. Entonces, cuando vamos identificando estos procesos en nosotros y vamos identificando que nos hace bien, nos motiva a seguir aplicándolo. Bueno, también la energía que consumimos, que es la luz, la luz de las estrellas, la luz del día. Las vibraciones también nos van generando chi en nuestro cuerpo, las ondas electromagnéticas, la energía con la que nosotros vibramos, la energía con la que vibra a nuestro alrededor, la energía con la que nos vamos encontrando, todo eso nos va generando aporte de chi también, tanto los vegetales, que nada, los vegetales que realizan la fotosíntesis y ellos transforman la energía del sol, entonces al absorber nosotros esa energía también tenemos
eh, chi, que es el que incorporamos a nuestro cuerpo. Entonces, por eso considero que es importante prestar atención a este tipo de herramientas y de teorías. Bueno, ahí les dejé una frase de Magda Chia que dice que el chi es la vida y la abundancia de energía implica abundancia de vida. Entonces, al estar bien energéticamente nos sentimos bien, entonces eso nos indica que que somos abundantes en energía, abundantes en vida. Entonces, esta es una clave muy importante. Y bueno, también tener en cuenta los principios de la práctica, los 10 principios, porque eso hace al flujo del chi que funcione, que circule en los meridianos eh, seguidamente, entonces, sin obstrucciones, entonces eso también nos va haciendo sentir bien durante el día. El saber las posturas, si bien eso también lo vamos desarrollando con la práctica, es importante ir teniéndolo en cuenta en cada una de las prácticas, mantener el cuerpo relajado. eh, Los maestros de Tai Chi siempre dicen que es una vez que nos sentimos relajados, de buscar relajarnos más. Esto también se hace con la intención, de intencionar el estar relajado, porque nuestra mente está continuamente en actividad, como cualquier parte de nuestro cuerpo, entonces se necesita saber que se puede relajar y que puede estar tranquila, entonces eso, el intencionar eso durante nuestra práctica y no solo durante la práctica, porque como les comentaba al principio, si lo tomamos a esto como un estilo de vida, antes, durante y después de la práctica podemos seguir manteniendo esa intención de mantenernos en calma en todo momento, de mantenernos relajados en todo momento, y eso nos va a ayudar a funcionar diferente durante el día y evitar el exceso de consumo de energía. Y también logra mayor conexión con nosotros, que logramos ver mejor, percibir mejor lo que va pasando en nuestro entorno, percibir diferente la vida, vamos haciendo cambios de percepción de lo que creíamos que era, todo lo que nos va pasando a nuestro alrededor. Entonces, esto nos ayuda también a vivir más relajados porque vamos comprendiendo desde otro lugar todo lo que vamos viviendo y nos ayuda también a tomarnos las experiencias y todos los sucesos desde otro lugar. Y bueno, también entre las prácticas, la práctica de la sonrisa interior es algo que me gusta mucho porque era, me costaba mucho la gestión de la ira, era una persona que me enojaba mucho por muchas cosas, entonces o- todo esto era una cadena por que vivía con ansiedad, vivía estresada, vivía cansada, no descansaba bien. Yo me llevaba a estar mal alimentada también porque mi cuerpo no consumía eh, la energía necesaria que necesitaba, entonces me llevaba a estar en un estado de enojo constante y bueno, entonces la práctica de la sonrisa interior también me ayudó a que mis órganos funcionen diferente, a absorber los alimentos desde otro lugar y también a gestionar la energía desde otro lugar, porque si estamos enojados continuamente también estamos tensionados y eso impide el flujo de la energía. Así que también es importante ir teniendo en cuenta este tipo de aspectos durante la práctica. Y después el arraigo también, que esto nos llena mucho de equilibrio, nos da mucha más fortaleza, mucha más firmeza en nuestra vida y que siento que a mí también me ha favorecido mucho. O sea, les cuento en sí mi experiencia porque tal vez a alguien le sirva, tal vez a alguien se siente identificado con algo de esto y puedan ir incorporándolo a sus vidas con paciencia, con calma, que también vamos desarrollando mucha paciencia durante la práctica. Tal vez les sirva tener en cuenta este tipo de intenciones durante la práctica, más que nada, que esa es mi idea, dejarle mi experiencia en lo que fui desarrollando desde que comencé con las clases hasta lo que vengo logrando ahora con todo esto, porque considero que a veces tenemos ideas erróneas de cómo tienen que ser las prácticas o nos hacemos ideas de cómo tienen que ser y el flexibilizarnos y el abrirnos a ver que existen otras formas que se puedan hacer de forma distinta nos ayuda
a seguir con más firmeza, a enraizarnos mucho mejor en lo que vamos haciendo. Entonces, el saber también cómo nos enraizamos, el conocer cuáles son los puntos principales, nos da una base sólida para hacer la práctica durante todos los días y a mantenerla de una forma constante. Y bueno, y el flujo del chi en sí es tener en cuenta cómo es el flujo del chi, cuáles son las interrupciones que podemos tener en nuestro cuerpo, que generalmente nosotros nos vamos conociendo, al menos en lo particular me ha ayudado a identificar cuáles son los puntos que estaban impidiendo el flujo normal del chi. El conocer cómo funciona, el saber cómo es el flujo del chi en nuestro cuerpo nos ayuda a identificar este tipo de cuestiones, entonces también es importante ir conociéndonos en ese aspecto. Si bien a veces sé que puede ser, ¿no? Que no puede ser fácil conocernos y el saber cómo va funcionando y el prestarnos atención y el ir identificando, porque no es algo que sea cotidiano para nosotros el prestarnos atención, entonces el saber ese tipo de información nos ayuda también a ir prestándonos atención y a ir modificando aquello que necesitamos para un normal funcionamiento de nuestro organismo y el flujo adecuado de chi de nosotros para mantener un ritmo de vida y un equilibrio de vida mucho más estable y saludable para nosotros. Y después, como les decía hoy, por qué les doy todos estos datos? Eh, Porque el Tai Chi para mí es mucho más que un sistema de movimiento, sino que es más un estilo de vida, es una forma de sanar nuestro cuerpo, es una forma de ir mejorando cada día para nosotros y para estar bien y para poder ofrecernos al mundo desde otro lugar, ¿no? Y también, como les decía, es una manera de estar en el mundo, porque si nosotros estamos bien, vamos a ver todo desde otro lugar, vamos a comprender la vida desde otro lugar, entonces el tocar todos estos temas que si bien parecen mucho al principio, cuando empecé hace algunos años atrás, me parecía que era un mundo y Rodolfo siempre nos decía que sí, que parecía un montón y que nos iba a parecer un montón. eh, y es más, hacer la práctica, porque empecé justo en pandemia, entonces hacer toda la práctica online, hacer todos los movimientos viéndonos en la compu y demás, hizo un camino que nos reforzó en ese sentido de desarrollar la paciencia, la constancia y de saber que sí, que a veces todo puede parecer un mundo, puede ser parecer mucho más grande de lo que es y que con el paso del tiempo, si nos permitimos transitar ese camino, nos vamos a ir dando cuenta de que todo es mucho más liviano y que en realidad es algo que lo tenemos, pero simplemente lo ignorábamos o no éramos conscientes que estaba ahí. Y bueno, como les decía, eso es una forma de volver a nosotros y de encontrar calma dentro de todo el caos que vivimos, más hoy en día que hay caos por todos lados, que las personas están muy nerviosas, que viven estresadas y que obviamente que tienen razones para estar de esa forma y para sentir cómo se están sintiendo, ¿no? Entonces, el poder nosotros transmitirles un poco de calma dentro del caos que están viviendo nos ayuda también a acompañar al otro desde otro lugar y nosotros sentirnos también que estamos colaborando en algo eh, con el mundo y con todo nuestro entorno que a veces lo necesitan. Y bueno, después sí, a través de cada desplazamiento, cuando vamos haciendo alguna respiración, con cada pausa que se va haciendo durante la práctica, vamos aprendiendo a fluir con la vida de otra forma y vamos comprendiendo que en realidad la vida es eso, es cuando aprendemos a fluir y nos aprendemos a relajar en todo este proceso, todo este caos y todo esto que hacíamos un mundo mucho más grande de lo que era, podemos comprender lo que en realidad es nuestra mente que vive con miedo y que vive atormentada, entonces nos ayuda a bajar un poco ese estrés y a volver a la tierra, a enraizarnos y estar más presentes.
Y también que a veces no es necesario que sintamos cómo o que percibamos cómo se va haciendo el movimiento del chi, percibir esa energía que se va moviendo, sino más bien saber que eso, que algo se va moviendo y que con el paso del tiempo se va a ir materializando, porque todo, como todo lleva un proceso, podemos verlo como la semilla, que está en la oscuridad y que parece que no va avanzando nada, que no va haciendo nada, hasta que vemos que va resurgiendo una plantita, entonces en nosotros no pasa distinto, algo en nosotros va cambiando, algo en nosotros se va modificando hasta que lo vemos, logramos verlo afuera, entonces es aprender eh, a saber que eso va pasando, porque incluso ustedes si pueden ver lo que son ahora, lo que eran algunos años atrás, tal vez pueden percibir muchos de esos cambios que fueron haciendo, y que fueron cambios que primero se hicieron en lo sutil y que ustedes no lo percibieron hasta que lo vieron materializado fuera, entonces también es importante tener en cuenta esto y saber que el chi, la energía, siempre está en nosotros, siempre está ahí presente, por más que no lo percibamos, que es como, puede ser, lo podemos comparar con la respiración, que ya hemos normalizado tanto la respiración que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos respirando. Entonces, es importante saber que todo eso está ahí siempre y con la práctica podemos ir reconociendo cuál es la energía con la que estamos funcionando en cada momento. Y después, con el solo empezar y con el solo animarnos a hacer los movimientos, vamos comprendiendo todo esto que les decía. Eh, la práctica en sí es eso, es ir animándonos a hacerla día a día, como nos salga, por más que nos equivoquemos, porque de eso también aprendemos un montón, vamos aprendiendo que es de que de cierta manera, que puede ser de otra, tal vez no nos sale perfecta como tendría que ser, pero lo estamos haciendo y con la práctica lo vamos desarrollando y vamos comprendiendo cómo es cada movimiento, vamos desarrollando la técnica adecuada para poder ir haciendo, generando un flujo de chi adecuado y generando más energía vital para nosotros. Y también es importante conectarnos con nuestro cuerpo para poder estar más presente, porque nuestro cuerpo es el que nos acompaña a nosotros hasta el final en este plano, entonces es importante estar conectado con él, ver que nos va informando en cada momento, porque es nuestro mejor aliado. Siempre está en constante comunicación, solo que a veces no lo escuchamos. Y bueno, y también eh, para, para ir cerrando, desarrollar un estilo de vida saludable, no solo cuando estamos haciendo la práctica tener en cuenta el chi, sino antes, durante y después, porque eso también nos va a ayudar a ver la práctica también desde otro lugar, a ir comprendiendo en el día a día que el mantener un estilo de vida saludable nos ayuda a conservar una energía más saludable y a estar más presentes y a estar en calma dentro de todo el caos que nuestra mente va generando en el día a día. Y esto lo podemos ir percibiendo con el paso del tiempo. Tal vez le lleve, cada uno tenemos nuestro proceso, cada semilla tiene su tiempo para nacer, entonces, para desarrollarse, entonces es importante que aprendamos eso también, a desarrollar la paciencia para transitar cada uno nuestro proceso eh, era algo que siempre hablábamos con nuestros compañeros, que algunos tal vez iban más adelantados, algunos tal vez iban más atrasados, pero estaba bien porque cada uno estaba en su proceso, en sus tiempos, no todos tenemos que ir iguales, no todos tenemos que hacer lo mismo o hacerlo de la misma manera. Entonces, ir prestando atención a este tipo de detalles también, ir conociéndonos, ir sabiendo qué es lo mejor para nosotros y cómo hacerlo para nosotros y que nos contribuya en nuestro día a día. Mm, acá es lo que tenía preparado y les dejo una frase de Mantak Chia que me encanta, que es el chi esté con ustedes. Gracias a todos.